donde empezamos a estudiar el tema de eclesiología, se estudió sobre lo que es el término, ¿no?, de iglesia, sobre la iglesia universal, que habíamos dicho que era el conjunto de todos los redimidos, de todos los hijos de Dios, que nació ahí en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, sobre aquellos seguidores de Cristo, hijos de Dios, y se va formando esa iglesia universal en el transcurrir del tiempo, y se va a completar cuando esta dispensación o periodo de la gracia, donde todo aquel que acude a Cristo arrepentido y con una fe genuina en la obra redentora de la cruz, puede formar parte de esta iglesia universal. Pero también dijimos el miércoles pasado que existe la iglesia local, ¿no? Y que la iglesia local, usando el término del original que es eclesia, es una asamblea llamada afuera. Y dijimos que la iglesia local es un conjunto de personas que se reúnen en un lugar específico y que son un reflejo, una representación de lo que es la iglesia universal del Señor. En este caso nosotros somos la iglesia local del Señor, aquí en Villa Langostura, ¿no? Y empezamos a ver, de acuerdo al modelo bíblico, 7 características que describen lo que es una iglesia local. Vamos a avanzar en las diapositivas hasta llegar a los puntos que habíamos empezado a ver. Vamos a repasar los primeros 4 y después hoy vamos a terminar con las 3 últimas características. Habíamos visto que, en primer lugar, el modelo bíblico de una iglesia local, una señal distintiva de la iglesia local es que estaba limitada a miembros cristianos, ¿no? Y habíamos visto que los cristianos se los llamaba en la palabra de Dios los salvados, los creyentes, los discípulos. Los cristianos, ahí en la iglesia de Antioquía se los mencionó por primera vez, a los santos y también los hermanos en Cristo. En segundo lugar, habíamos visto que otra señal distintiva de una iglesia local es que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Recién mencionaba el versículo de Mateo donde dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, así yo estoy en medio de ellos, ¿no? Y habíamos visto lo referido a este punto. También en tercer lugar vimos que otra característica o señal distintiva de la iglesia local es que la presencia del Señor está en medio de ellos. Dice allí Mateos, allí estoy yo en medio de ellos. Y también vimos el punto 4, donde decía que la iglesia está sujeta al señorío de Cristo. Bien, y hoy vamos a continuar con 3 puntos más que describen una iglesia local. El punto número 5 que vamos a ver hoy es que una iglesia local, ahí utilizo mucho el término asamblea, ¿no?, que también tiene que ver con el origen de la palabra iglesia, que es una asamblea, una reunión de personas llamadas afuera, ¿no? Bueno, la asamblea o la iglesia local tiene que estar guiada, en este caso puse obispo porque es la palabra que aparece en el texto bíblico, pero también aparece la palabra ancianos, también aparece el término pastores, y apunta a lo que es el liderazgo de una iglesia local. ¿Está bien? Fíjense que puse guiada por obispo, es decir, ancianos, también puede ser sobreveedores, otro término que se utiliza para describir el rol de liderazgo en una iglesia local. Los términos. Bueno, el término obispo, vamos a buscar por ejemplo un pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aparecen varios pasajes de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filipenses 1.1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes están los santos? Con los obispos y los... ¿Y quiénes? Y los diáconos, que después vamos a ver también quiénes son los diáconos. En el original griego, el término obispo es la palabra episcopos, que habla de un cargo general dentro de la iglesia. Se puede traducir también como superintendente o sobreveedor, ¿sí? Ahora, cuando uno busca, por ejemplo, en el pasaje 1 Pedro 5.2, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, aparece no la palabra episcopo, sino la forma verbal de esta palabra, que es la palabra episcopado, donde dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa palabra cuidando en el original es episcopeo, que es la forma verbal de la palabra que se traduce como obispo.
¿Y a qué hace referencia? Bueno, que una de las funciones principales del obispo, del sobreveedor, del anciano, del líder de la iglesia, es justamente cuidar de ella. Por eso dice el apóstol, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, ahí es la palabra episcopeo, cuidando de ella. Y después dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el término ancianos aparece también en varios lugares. Por ejemplo, vamos a buscar Hechos 27. Muchos de estos pasajes después los vamos a volver a repetir porque dentro de esos pasajes hay un montón de referencias con el tema del rol y la definición de lo que es un anciano, obispo, etc. Hechos, capítulo 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, es bíblico el término obispo, es bíblico el término anciano, también en algunas iglesias se le llaman los sobreveedores, ¿sí? Y otras iglesias utilizan también el término pastores, que también aparece en las escrituras. ¿Está bien con esto? Bien. Cuando puse ahí identificación, vamos a leer en Tito capítulo 1, versículo 5, lo que quiere decir es que tanto el término obispo como ancianos se identifican dentro de un mismo contexto para indicar que está hablando de la misma función. Tito capítulo 1, un pasaje central en cuanto a los requisitos de los ancianos y obispos. Cuando uno lee el versículo 5, ahí dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese, ¿qué cosa? Ancianos. Entonces aparece el término anciano. Ahora, en ese mismo transcurrir de versículos, ahí cerquita en el versículo 7, cuando habla de las características, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera. Entonces, Tito cuando escribe sobre los requisitos, primero habla de los ancianos y 2 versículos después dice porque es necesario que los obispos. ¿Qué quiere decir? Que tanto anciano como obispo se identifican como el mismo término en cuanto a función. ¿Sí? La NTV tiene solamente anciano, ¿no? Bien, usa la traducción de anciano. Cuando hablamos de obispo ya dijimos, ¿no?, que es el sobreveedor, el superintendente, ¿no?, el líder de la iglesia. Y anciano no quiere decir que tenga que ser una persona ancianita en cuanto a edad, sino está apuntando a una madurez, ¿no?, en cuanto a su formación espiritual. O puede ser un anciano, como dice después dentro de los requisitos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien joven en edad, pero también alguien nuevo en el Evangelio, recién convertido. No puede uno que es recién convertido tomar el lugar de un anciano, de un obispo, de un líder, de un pastor en la congregación. Bien, y también en cuanto a una distinción en cuanto a la definición de su función. Anciano describe a la persona y sobreveedor o obispo indica su obra. Una vez escuché un ejemplo como que el sobreveedor es aquel que se pone, ¿no?, en puntitas de pies para con su vista, por eso sobreveedor, ver por encima de la grey que está apacentando para que ninguna ovejita se le salga del redil, ¿no?, y se le pierda, ¿no? Ese también es un ejemplo práctico. Bueno, pasamos. Dentro de lo que es el liderazgo de la iglesia hay cualidades que están descritas tanto en 1 Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 2 como en Tito capítulo 1 a partir del versículo 5. Se describe a los ancianos y a los obispos y un poquito más abajo a los diáconos, que lo vamos a ver después. Estas cualidades de los ancianos, pastores, las podemos dividir en 4 categorías. En primer lugar, las cualidades personales, ¿sí? En segundo lugar, las cualidades sociales. En tercer lugar, cualidades espirituales. Y en cuarto lugar, las cualidades o características de disposición. Si quieren ustedes abran 1 Timoteo 3 y otro Tito 1.5, porque yo voy a enumerar las cualidades, pero algunas se sacan del pasaje de 1 Timoteo y otro del pasaje de Tito. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3.2 y en Tito 1.6, dentro de las cualidades personales, habla de que los ancianos, los líderes de la iglesia tienen que ser irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Sí, que no los puedan, sean inculpables, que no los puedan culpar, señalar. El término original habla también de no ir preso, ¿no? Irreprensible
de no apresarlo, de no agarrarlo en nada que lo pueda llevar a observarle algo de que sea culpable, ¿no es cierto? Que no tengan de dónde agarrarlo, muy bien. También otra cualidad personal es que sea sobrio. Está en Tito 1.8 y en 1 Timoteo también en capítulo 3.2. Otra característica de las cualidades personales es que sea prudente, que tenga dominio propio, ¿sí? Que sea equilibrado en su forma de proceder, que sea decoroso, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, es decir, que lleve una vida ordenada, que sea amable, 1 Timoteo capítulo 3 y 3, que tenga un buen proceder, una buena manera de dirigirse hacia los demás, con amor, que sea apacible, 1 Timoteo 3.3, apacible es una persona pacificadora, ¿no? Que busca la paz. Esas son cualidades personales, 6 cualidades, y fíjense que son positivas, ¿no? Son cosas buenas a las que tiene que aspirar todo aquel que quiera ser líder de una iglesia o que esté ejerciendo liderazgo. Obviamente todas estas cualidades que vamos a mencionar también tienen que ser anhelables para quién, para todo hijo e hija de Dios, ¿no es cierto? Pero cuánto más para aquel que está cumpliendo un rol de liderazgo que tiene que ser ejemplo dentro de la congregación. Y dentro de las cualidades personales también tenemos 6, pero que son negativas. Las positivas son las que dijimos recién: irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, amable y apacible. Y las negativas son no dado al vino. ¿Por qué negativas? Porque dice lo que no tienen que hacer. No dado al vino, ya sabemos, no hay mucho que explicar acá, ¿no? Parece hasta jactancioso esto de decirlo no dado al vino, pero sabemos que en toda época, y más en la época donde se escribía esta carta, era una problemática dentro aún de la iglesia y de la sociedad que rodeaba a las iglesias primitivas. Y por qué no también hoy en nuestros días, cuántas personas caen en este vicio, ¿no? Que los hace perder totalmente su buen juicio y la sobriedad. Entonces, importante, no dado al vino. Después dice no iracundo, lo dice en Tito 1.7. Iracundo es una persona que lo posee la ira, por decir, ¿no? De ahí viene iracundo. No tiene que ser así un anciano. En tercer lugar, otra de las características personales negativas es no avaro. Es decir, una persona que quiere llenarse de posesiones y además no está dispuesto a compartirlas, ¿no es cierto? Otra de las cualidades personales de los ancianos negativas es no pendenciero. Eso está en 1 Timoteo 3.3, que no busca pleito, que no busca pelea, ¿no es cierto? No codicioso, tiene que ver con lo de la avaricia también. Codiciar es justamente una persona que está interesada en las cosas materiales, que quiere tener y tener. No debe ser así el líder de la congregación, 1 Timoteo 3.3. Y la última característica personal negativa es no soberbio, Tito 1.7. ¿Qué es una persona soberbia? Una persona que tiene un concepto de sí más alto del que debe tener y se cree que está por encima de todo lo demás, ¿no? En actitudes, en conocimiento, y genera un efecto negativo en las personas que lo rodean. Bien, en segundo lugar, cualidades sociales, también sacadas de 1 Timoteo 3 y de Tito capítulo 1. Que sea marido de una sola mujer, cualidad social. En segundo lugar, 1 Timoteo 3, 4, 5, que gobierne bien su casa. ¿Sí? En tercer lugar, 1 Timoteo 3, 4 y Tito 1, 6, que tenga en sujeción a quienes, a sus hijos, que sea el que gobierne, el que imparta disciplina, orden, y los hijos se sujeten en obediencia a lo que el padre dice, ¿no es cierto? Que sea hospedador, 1 Timoteo 3.2 y Tito 1.8. Esto es una cualidad también que deben tener aquellos que ocupen un lugar dentro del liderazgo de la iglesia local. Estamos viendo cualidades de qué tipo. Sociales, muy bien. Y en último lugar, que tenga buen testimonio de lo de afuera, dice 1 Timoteo 3.7, ¿no? Siempre hablamos en general, ¿no? Cada miembro de la iglesia debe tener un buen testimonio de lo de afuera. Pero cuánto más aquellos que están en un lugar de liderazgo, porque van a ser los primeros en ser señalados, ¿no?
ya sea por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos, por quien sea externo a la iglesia, es importante el buen testimonio, la responsabilidad, la ética, la moral con la que se dirija el líder dentro de la iglesia, pero afuera también, porque eso podría llevarlo a un descrédito, ¿no? Y a perder la autoridad cuando luego quiera ejercer el liderazgo en la iglesia de Dios. En tercer lugar, las cualidades de los ancianos son espirituales. Y por ejemplo, Tito 1.8 dice que tiene que ser amador de lo bueno. Amador de lo bueno. Es decir, debe anhelar estar con buenas personas, a las buenas personas y también las buenas cosas, ¿no es cierto? En segundo lugar, que tenga madurez. 1 Timoteo 3.6 habla de que no sea un neófito, y lo explicábamos antes, ¿no? Lo que era un neófito. Estamos en las cualidades espirituales. Tito 1.8 dice que tiene que ser santo, justo. También dice Tito 1.9 con buen conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque dice que tiene que ser retenedor de la palabra. Y 1 Timoteo 3.2 dice que tiene que ser apto para enseñar, que pueda exhortar a la iglesia del Señor con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice Tito 1.9. Entonces fíjese qué alta, ¿no?, que está la vara para los líderes de la iglesia, pero también es algo que el Señor desea de todos sus hijos dentro de la iglesia. Cualidades personales, sociales, espirituales y en último lugar de disposición. Leemos en 1 Pedro capítulo 5 versículo 2, dice que los ancianos deben cuidar de la grey, ¿sí? Habíamos dicho que cuidar, ahí era la palabra o la forma verbal de episco, porque es episcopado, que es una de las funciones principales de los ancianos, cuidar de la grey, pero después dice voluntariamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser la disposición para ejercer liderazgo? ¿Obligado tiene que ser? No, tiene que ser voluntariamente, con ánimo pronto, dice 1 Pedro 5.2. Y 1 Timoteo 3.1 dice que hay que anhelar el obispado o el liderazgo, ¿sí? Nadie puede ejercer un rol de liderazgo dentro de la iglesia local si lo hace de manera obligada, lo tiene que hacer voluntariamente, ¿sí?, con ánimo pronto y anhelando esto que el Señor lo ha llamado para ejercer. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Cuál es la obra que tiene que ejercer el liderazgo de la iglesia? En primer lugar, alimentar a la iglesia, ¿sí? Y acá hay varios pasajes que hablan de apacentar. ¿Qué hace una persona que apacenta un ganado? ¿Qué hace? Lo lleva a comer. Lo lleva a comer, ¿no es cierto? Esto mismo deben hacer los ancianos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Alimentar a la iglesia. En segundo lugar, tiene que guiar a la iglesia. Vamos a leer unos versículos en Hebreos, capítulo 13. Por ejemplo, el versículo 7 habla de acordado de vuestros pastores. Acá aparece el término pastores, ¿sí? Que yo les dije que también se utiliza para distinguir a aquellos que son obispos, ancianos, pastores o leedores. Acordad de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y habla de considerar el resultado de su conducta, de imitar su fe. Entonces, cuando habla de imitar su fe, es que el líder debe ser un guía para aquellos que le siguen atrás, ¿sí? Un ejemplo a seguir. Versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. El que vela es el que se mantiene despierto, ¿no? Por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y el versículo 24 habla de saludar a los pastores, pero bueno, alimentar, guiar. En tercer lugar, conducir. Y ahí tenemos 1 Pedro 5.3, dice que los ancianos tienen que ser ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Y en cuarto lugar, cuidar. 1 Timoteo 3.5.
Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, hablando de que el anciano tiene que gobernar bien su casa, tener en sujeción a sus hijos con toda honestidad, porque dice, el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, cuarta función dentro de la obra de los líderes es cuidar a la iglesia de Dios. Bien, próxima diapositiva. Hay varias referencias, más que nada en el libro de Hechos, sobre las reuniones de los ancianos. Primero no es el término un solo anciano en la iglesia local, sino que se habla siempre de pluralidad. Tiene que haber más de uno, ¿sí? Y después habla también de la relación con otras iglesias locales, y a pesar de que cada iglesia local tiene su propia autonomía, el ejemplo bíblico de la iglesia primitiva y cuando se iba formando era de cómo tenían reuniones los ancianos. En Hechos 20, 17 al 28 habla de que estas reuniones se hacían para consultar acerca del bien espiritual de la iglesia. ¿Sí? Se juntaban y conversaban sobre cómo estaban las iglesias y el bienestar espiritual de las mismas. Hechos 15, 4 al 29. Después yo lo voy a compartir en el grupo PowerPoint, así les queda como bosquejo y ustedes con tiempo pueden leer todas estas citas bíblicas. Otro motivo de las reuniones de los ancianos era consultar con respecto a las doctrinas enseñadas en la asamblea, cuando había problemas con los judaizantes, ¿no? Que querían enseñar o meter dentro de la iglesia cuestiones que tenían que ver con el viejo pacto, como por ejemplo la circuncisión, etcétera, etcétera. Bueno, se armaba todo un revuelo, se juntaban los ancianos y consultaban respecto a doctrinas enseñadas en las iglesias. Tercer lugar, Hechos 21, 18, 25, los ancianos se juntaban para aconsejar personalmente a los creyentes, ¿sí? Y Hechos 11, 28 al 30 habla de que también estas reuniones de ancianos servían para administrar los fondos pertenecientes a las asambleas o a las iglesias del Señor, ¿sí? Fíjate cuántas cuestiones que pasan, ¿no? Que el Señor le ha delegado a los líderes de la iglesia. Seguimos avanzando. El nombramiento de ancianos, bueno, ya habíamos leído el versículo de Hechos 20-28, dice que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿no? Como obispos. Entonces, los ancianos son constituidos ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo, es quien los elige. Tenemos un ejemplo en Hechos también 14-23, donde dice que los ancianos fueron constituidos por Pablo y Bernabé en las asambleas de Antioquía, Iconio y Listra. En un primer tiempo, dentro de la función de los apóstoles, era cuando la iglesia era muy nueva, naciente, y se formaban muchas asambleas y el evangelio crecía rápido, veían la necesidad de establecer líderes y ancianos en cada localidad, ¿no? En las iglesias locales. Entonces fue una función también en el primer tiempo de los apóstoles. Y también dice Tito 1, 5 y 9 que los ancianos fueron establecidos en Creta por medio del ministerio de Tito, ¿sí? Estos dos versículos ya los leímos antes. Seguimos avanzando porque hay mucho para ver, si no pasa el tiempo volando. Esto es importante, la iglesia local debe reconocer a los ancianos. Muchas veces a los que ya están, obviamente, en función, y a otros que quizás apuntan a serlos, y hay un reconocimiento de la iglesia por lo que ellos están ya ejerciendo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:12 habla de que los ancianos deben ser reconocidos por sus labores. Vamos a leer ese 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, conocidos o reconocidos por su trabajo, por sus labores. En segundo lugar, el versículo 13 dice, y los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, tienen que ser estimados, valorados, amados por las obras que llevan adelante. Hebreos 13:7, lo habíamos leído antes, pero lo podemos buscar, que habla de que los ancianos deben ser recordados por su enseñanza. Y qué lindo, ¿no? Cuando uno puede traer a la memoria a un anciano, un pastor que uno conoció, que lo formó, y puede acordarse de sus enseñanzas.
Dice, acordado de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Y después habla de imitar su conducta y su fe. El versículo 17, que también lo habíamos leído, habla de que tenemos que obedecerlos por su fidelidad. Por su fidelidad, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, es decir, obedecerlos, porque ellos velan por vuestras almas. Y el versículo 24, que es un gesto muy lindo, también muy importante este versículo, porque dice, saludad a vuestros pastores. Y uno cuando busca esta palabra saludar, bueno, el saludo que ya todos conocen, pero también habla de un abrazo, ¿no? De demostrar afecto por aquellos que están trabajando en una tarea tan importante como es el pastorado de la iglesia. Y 1 Pedro 5.4 habla de una recompensa que recibirán los ancianos, que es una corona de gloria, ¿no? Aquellos que se han hallado fieles en su ministerio. Todo esto que vimos, así como medio rápido y resumido, tiene que ver con el liderazgo de los pastores, los ancianos, obredores o obispos, ¿sí? Es el término que aparece en las escrituras. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Este era el punto 5 dentro de las 7 características que estamos viendo en una iglesia local. El punto 6, la iglesia también está instruida por ministros. Y acá vamos a hablar de los diáconos, porque un diácono justamente es un ministro o un siervo. La palabra en el original se lee igual, pero en vez con la C con la K. Diáconos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ministro, siervo, el que sirve también a las mesas, ¿sí? Ahí decía una acepción dentro de la palabra original que decía el que se encarga de los mandados, ¿no? Parece que uno lo toma como para la broma eso, ¿no? Pero es una función muy importante del diácono, porque es un servidor, es alguien que ministra, ¿sí? Por ejemplo, aparece este término en Filipenses 1.1, que ya lo habíamos leído antes. Ahí aparecen los dos términos. Cuando Pablo y Timoteo le escriben a los santos y después a los obispos y diáconos que están con ustedes. Fíjense entonces una referencia de cómo en la iglesia estaban los miembros, los santos, pero también sobre ellos estaban los obispos, que son los pastores, ancianos, obredores, y también los diáconos, los que sirven, los que se encargan de muchas tareas dentro de la congregación y de los ministerios. Y también 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 12, es otro pasaje importante porque habla de los requisitos de los diáconos. Así como vimos los requisitos de los obispos y los ancianos, también hay requisitos para los diáconos. Y esto nos da, ¿no?, una clave de lo importante que es ocupar dentro de la iglesia estas funciones. Y ahí vemos de vuelta, como vimos con los ancianos, en esta oportunidad, cualidades del ministro o del diácono, y también las podemos separar en personales, en sociales y en espirituales. Vamos a leer, por ejemplo, 1 Timoteo 3, versículo 8. Lo voy a leer este pasaje y ya nos queda como una generalidad de las cualidades del diácono. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Fíjate que son muchas cualidades similares a las que se requieren de aquel que va a ser anciano de una congregación. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué obra o cuál es la obra o la función de los diáconos dentro de la congregación que aparecen en las Escrituras? Bueno, el ministerio del Evangelio, 1 Tesalonicenses 4.12, ¿sí?, de evangelizar, de traer almas a los pies de Cristo. También el ministerio pastoral, no que vaya a cumplir el rol de pastor porque es un diácono, pero sí puede ejercer el don, ¿sí?, el don pastoral en cuanto tiene que ver con apacentar las almas. Y el ministerio también de la enseñanza. Tenemos referencia en Hechos 15:35 y 18:11. Muy bien, avanzamos un poquito más. Vamos a leer este versículo porque es muy importante. ¿Cuándo debe ministrar un hermano, un diácono? 1 Pedro
capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos, ¿sí? Ministrelos a otros. Entonces, en primer lugar, yo tengo que ministrar, o el diácono tiene que ejercer su ministerio cuando tiene un don del Señor, que para eso son los dones, ¿no? Para ministrarlo y para hacer de edificación a la iglesia. En segundo lugar, cuando tiene un mensaje de Dios, porque dice, si alguno habla, versículo 11, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. En tercer lugar, debe ministrar cuando tiene habilidad dada por Dios, porque dice, ministre conforme al poder que Dios da. Y en cuarto lugar, debe ministrar para la gloria de Dios y no para su propia gloria, porque dice, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y otro versículo también precioso en 1 Corintios 14 nos habla acerca de las características de un ministerio dado por Dios. 14.3 dice, está hablando específicamente del don del que profetiza, pero es aplicable a todos los ministerios, ¿no? El que profetiza a los hombres debe hacerlo ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, característica de un verdadero ministerio dado por Dios. En este caso estamos hablando del diácono, el servidor, el que ministra. Lo debe hacer para edificación, para exhortación y para consolación. Muy bien, avanzamos. Y el último punto, estamos viendo las 7 señales distintivas de una asamblea o de una iglesia local. Y tiene que ver con, hablamos de los líderes, ¿no? Del anciano, de los pastores, de los diáconos, pero también el sacerdocio general de los creyentes, de todos los miembros de la iglesia. Hay un sacerdocio establecido ya desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del sacerdocio en primer lugar patriarcal? Que hacía el padre de familia. Era el sacerdote de su propia familia, cabeza de familia. Y ahí tienen los pasajes de Génesis 8, 20, 26, etc. El sacerdocio bajo la ley era ofrecido a toda la nación de Israel. También estaba limitado a una familia. Éxodo 28.1, cuando después se le dio a Aarón como padre, ¿no?, de la tribu de Leví, el ejercer el sacerdocio, ¿sí? ¿Y cómo era el acceso al lugar santísimo dentro del tabernáculo? Estaba impedido. Eso lo vemos en Hebreos 9.8. ¿Por qué? Porque el pecado permanecía en las personas, a pesar de que el sacerdote oficiaba un sacrificio para redimir el pecado del pueblo. Vemos que después, cuando vino Jesucristo, ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, fue perfecto, y ese acceso al lugar santísimo fue abierto para que todos nosotros ejerzamos un sacerdocio libre delante del Señor. Y ya para terminar, entonces el sacerdocio en el Nuevo Testamento lo dice, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2. Ya con esto terminamos. Versículo 5 dice que nosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Ofrecía qué? Sacrificio. ¿Qué hace un sacerdote de la iglesia que ejerce un sacerdocio espiritual? Bueno, ofrece un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Muy bien. ¿Y quiénes son el sacerdocio santo, un sacerdocio real? Bueno, está compuesto de los que pertenecen a la casa espiritual de Dios, como leímos en el versículo 5, pero también incluye a todos, a los recién nacidos, a los nuevos en Cristo, a los que forman parte de la iglesia y a aquellos que han gustado la benignidad del Señor, todos los que creen. Y el último pasaje, o uno de los últimos, Apocalipsis 1, 5 y 6, habla de que nosotros somos reyes y sacerdotes y que somos los que hemos sido lavados de nuestros pecados en la sangre de Jesús. Qué importante, ¿no?, que como congregación cada uno de nosotros ejerzamos un sacerdocio espiritual. Y la última. Antes decíamos que en el Antiguo Testamento
el acceso a ese lugar santísimo estaba impedido. Pero cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo? Fue rasgado, ¿no? De arriba abajo. El pecado quitado en medio, ahí tenemos los versículos, y ahora está abierto el camino a la presencia de Dios. Y fíjate que acá puse al final cuál es el sacrificio dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, nuestra alabanza, nuestras personas. Romanos 12:1 dice que presentado a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, ¿cierto? Que es nuestro culto racional. Y nuestros bienes habla también Hebreos 3:16. Esto es todo lo que Dios espera a nosotros como sacerdotes espirituales dentro de esta dispensación de la gracia, de la iglesia y dentro de la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Bien, sé que es mucha información, muchos pasajes, muchos puntos a ver. Les voy a pasar este bosquejo para que también lo puedan meditar tranquilos en su tiempo libre, en sus casas, y podamos juntos seguir aprendiendo sobre esto que nos atañe a cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido alcanzados por su amor y formamos parte de la iglesia local aquí en Villa de la Angostura. Que el Señor nos bendiga. Son 7 características importantísimas de la iglesia local, y qué importante también que nosotros oremos por nuestros líderes, por nuestros ancianos, pastores, por aquellos que ejercen también el diaconado o el servicio, ¿no? Y el ministerio dentro de la iglesia. Y que cada uno de nosotros también aspiremos a estas cualidades para que como hijos de Dios podamos ejercer un verdadero sacerdocio espiritual y alabanza de nuestra propia vida y hasta de nuestros propios bienes que el Señor nos da. Que el Señor nos bendiga y bueno, que podamos animarnos a seguir asistiendo a estas reuniones, ¿no? Para seguir estudiando sobre la iglesia y todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Que el Señor nos bendiga.